Antes que nada decir dónde estamos, lo saben ustedes, en el tercer piso de Librería Proteo, que no es la tercera planta, es el tercer piso. ¿Por qué? Bueno, primero porque tercera planta suena a diálisis y a sección de oportunidades y no es eso. Y porque es el nombre del proyecto que se me pidió que inventase algo para revitalizar la librería después de que se reconstruyese tras el incendio del año 2020, que como saben ustedes estuvo a punto de arrasar la que sigue siendo la librería más antigua y premiada, galardonada y de más importancia de Málaga, Librería Proteo Prometeo. Para que vean ustedes, porque hoy vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de oratoria, vamos a hablar de elocuencia, y probablemente son todas características que tienen que ver con lo que las personas cuentan unas a las otras, es decir, tiene que haber alguien que cuente algo y alguien que esté dispuesto a escucharle. Aquí en una librería, es decir, un espacio que está diseñado para el amor a estos gestos maravillosos, donde, como antes se cantaba, está todo en ellos, todo está en los libros, como había una canción antigua de un programa de promoción de libros. Lo que hay son muchas historias de todo tipo. Historias prácticas, historias de ficción, historias de dolor, historias del pensamiento humano, historias de la historia. Lo que nos distingue a los seres humanos probablemente sea que somos el único animal que nos distinguimos por la capacidad de contar historias, los unos a los otros. Historias que pueden ser imaginadas, historias que nos contamos, nos las creemos y acabamos creyéndonos esas historias que nos hemos imaginado. Fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado. Hoy, conmigo, está Ana Rufián. Bueno, mi nombre es Héctor Márquez, no se lo he dicho a nadie, y me dedico a estas cosas. Soy periodista, comunicador, un poco contrario ya al tipo de comunicación fetén que hace ella. Yo soy mucho más frangollero, como se decía en el pueblo de mi padre. Comunico de aquella manera. Pero bueno, me dedico a ello, soy también periodista y eso que llaman ahora gestor cultural. Y hoy tenemos aquí, por supuesto, a Ana Rufián, que ya sí es una comunicadora de los pies a la cabeza, todo el mundo la conoce. Y hoy nos va a enseñar lo que ella dice que es su cara B. Yo no sé si es la B, si es la A, pero desde luego está muy vinculada a toda su experiencia profesional. Como la mayoría de vosotros la conocéis por las mañanas como una de las reporteras estrella o la reportera estrella del programa más longevo de televisión. Me ha dicho que salvo Saber y Ganar, el que lleva más tiempo, y Saber y Ganar le he dicho que por favor, que no, que tiene que ser siempre el primero, porque amamos a Jordi Hurtado. Pero Andalucía Directo, que es el programa por el que todos la conocéis, con el micrófono en mano y la cámara contando historias que están sucediendo sobre la marcha. Lleva ya ahí cerca de 20 años, no, 19, 14, ¿no? Yo 14. El 14. Programa desde la cabalgata de Reyes de 1998. Y tengo que decirte, Héctor, que yo cubrí ese incendio de Proteo. Aquella fatídica tarde. Sí, fíjate tú cómo es la cosa. Lo que no me imaginaba ese día era que yo iba a acabar aquí subiendo al tercer piso con mi libro. Así que, por favor, un aplauso para caldear un poquito el ambiente. Absolutamente. Para que veamos lo que son las historias circulares. Bueno, yo voy a hacer una cosa que ella no debe hacer, no deben hacer los autores, porque queda muy mal que uno diga, cómprame el libro. No, eso no, pero para eso tengo yo aquí a una persona que luego... ¿Tú ya tienes una persona que lo va a vender? Bueno, aparte de lo que diga la persona que no sé quién es. Tengo mi departamento de marketing aquí. Ah, que te has traído a los niños. Hombre. Eso es bajunero, ¿eh? ¿Qué? Lo de traer a los niños. Sí, los niños siempre por delante. Mi niña es la mejor gestora del marketing de mi libro, ¿eh? Lola se llama, ¿no? Lola. Y lo puede confirmar quien estuvo ya en la presentación que hicimos en mi tierra, en Jaén. Y lo mismo luego nos sorprende, ¿verdad? Oye, es un mini yo, ¿eh? Ahora que la estoy viendo. Es bastante mini yo. Mira, igual que ella. Mismo pelo. Bueno, aparte de lo que os diga ya y os conmueva, yo os voy a recordar un poquito que las librerías vivimos de los libros y los autores. No creo que ella haya hecho esto pensando en que se va a hacer rica, sino simplemente en comunicar, en transmitir lo que has aprendido a lo largo de los años. Porque
vamos a hablar. Esto habla de oratoria y de elocuencia. Y eso como las bases, desde los tiempos de Cicerón, de lo que necesita una persona para comunicar correctamente sus ideas. Y eso es algo con lo que tú te encuentras en un momento determinado a lo largo de tu vida profesional, donde te encuentras una serie de escollos, que aquí hablas de ellos sin especificarlos mucho. A mí me gustaría, ya que estamos entre amigos, que me contases qué es lo que te hizo a ti de pronto decir, vale, no me vale con la cara bonita, no me vale con sabérmelo bien, porque me puedo ver un día en directo y quedarme en blanco, tener estos elementos miedo escénico, y a partir de ahí dices, yo esto lo tengo que mejorar. Y empiezas poco a poco. ¿No es así? Empezó una búsqueda, hubo un punto de inflexión, como todo el mundo se imagina. Algunos de mis alumnos sí conocen la historia, hoy la voy a resumir brevemente, aunque sí que es verdad que cuando trabajo en clases de oratoria, cuento siempre ese ejemplo para que la gente se identifique un poco. Es decir, evidentemente yo no nací así, ¿no? Yo no cogí un día un micrófono y se me daba genial transmitir las historias que yo me encontraba en la calle. Y sí que hubo un punto de inflexión, porque date cuenta que yo acabo la carrera en el año 2004 aquí en la Universidad de Málaga, aunque yo soy de Jaén. Luego hice un máster de televisión en el que me enseñaron pues, bueno, todos los códigos, ¿no? de la tele, y tuve la suerte de que yo acabé el máster un viernes y el lunes estaba entrando ya por la puerta de una televisión. Entonces, fue como todo muy natural, ¿no? De repente es como todo lo que has aprendido, tanto en la carrera como en el máster, que estaba muy enfocado a la tele, lo empiezas a poner en práctica. ¿Y qué pasa? Pues que yo ahora puedo hacer esta reflexión, ¿no? Me empiezo a emborrachar de mi propio ego, porque claro, ten en cuenta que yo tenía muchos compañeros de la carrera que se iban quedando por el camino, pero yo iba enfocada y lo estaba consiguiendo. Entonces empiezo a hacer información de cercanía, por suerte en mi propia ciudad. Empiezo a coquetear un poco con la radio, a jugar en la tele, me dejan hacer informativos, programas de entretenimiento. Y como yo digo, pues yo voy alimentando, ¿no? mi propia leyenda, ¿no? ¿Qué pasa? Que unos años más tarde, de repente llega ese fatídico momento que tú me estás diciendo. Me quedo en blanco. Yo estoy dando una noticia y me quedo en blanco. Y no sé por dónde salir. En directo. En riguroso directo. Vale. Un programa que en esa fecha veían unas 300.000 personas. Yo estaba viviendo en Zaragoza en esa época, trabajando en Aragón Televisión, y encima, en ese momento en el que te rompes, no tenía nadie que me esperara al llegar a casa a quien poder contárselo. Claro. Y aún así yo ya había tenido como toques de atención. Mi mayor fan era mi abuelo. Y mi abuelo, que vivía en un pueblecito muy pequeño de Jaén, en una pedanía de Martos, ya llevaba como algunas semanas diciéndome, oye, te noto rara, oye, ¿qué te pasa? Porque mi abuelo era de los que todos los días me llamaba para contarme lo que yo había hecho el día anterior en la tele. Mi abuelo era un señor que en esa época, año 2008, consiguió que a la pequeña pedanía de Martos, en la gasolinera del pueblo, que tenía un bar donde él tomaba café, llegara una antena para poder ver Aragón Televisión vía satélite. Y allí todo el pueblo veía Aragón Televisión. Porque salía la nieta del Seco. Vale. Que era de las personas más famosas en aquel momento. Pero que es que había verídico, que es que parece que yo me lo estoy inventando. No. Y yo notaba como que mi abuelo me llamaba ya y como que la gracia se le iba un poco porque decía, oye, te noto que como que estás preocupada, te pasa algo. Y claro, yo, en mi pompa, emborrachadísima de mi ego porque yo estaba trabajando en la tele, yo decía, pero qué va, bueno, ¿qué va a saber este hombre de televisión? Si yo estoy todos los días que salgo ahí va, ¿tú qué vas a saber televisión? Que lo único que has hecho en tu vida es coger aceituna. Bueno, yo me maqueaba para salir en la tele, era ya conocida, o sea, yo iba al supermercado y las cajeras me reconocían, ¿no? ¡Ay, que estás en la tele! Pero de repente yo me perdí. Me enfoqué en esa parte, ¿no? Más de esa magia. La vanidad. Correcto. Yeah. Ese ego desmedido y de repente yo dejé de contar noticias. En esa época fue cuando nació Facebook. Entonces yo, justo antes de las conexiones, me hacía fotos para Facebook. Y de repente un día llegó la hostia y me quedé en blanco. Y me llamaron al despacho del jefe, evidentemente, y estuve a esto de perder el trabajo. Pero yo dije, no, ha sido un error y lo asumo.
pero yo voy a salir de esta. ¿Y qué hice? Pues bueno, un poco lo que cuento ahí. Volver a los orígenes, volver a la base, volver a preguntarme, ¿pero para qué estoy yo aquí? Claro. ¿Por qué he elegido esta profesión? ¿Estoy viviendo a 700 kilómetros de mi casa luchando por un sueño y lo estoy echando a perder? Y ahí es donde yo creo que ese fue el germen en el que yo me prometí a mí misma, no solo que había algo más, que evidentemente sabíamos que lo había, sino que si yo había apostado por esto, o sea, mi abuelo no me iba a volver a llamar nunca más en la vida para decirme, niña, ¿qué te pasa? Yeah. Que estás seria. Entonces ese día me prometí que yo todos los días le iba a contar las noticias de Aragón a mi abuelo, directamente. Y ahí fue cuando, ¡fum!, todo cambió. De repente yo tenía un motivo, tenía un foco, y yo le contaba todas las tardes a partir de ese día las noticias a mi abuelo. Y ya me daba igual los tacones, la foto del Facebook, el maquillaje. Yo salía a lo mejor con unas pintas que hasta ese día nunca había tenido, ¿no? Porque siempre yo soy una gran defensora de la imagen, ¿no? Entiendo que la televisión es también un poco, tiene esa parte de show, ¿no? Y ahí fue donde empezó. Pero es curioso lo que cuentas porque, y además yo creo que es bueno contarlo, porque hoy en día, estábamos charlando antes, que vivimos en una época donde ya las personas, los individuos, se están convirtiendo poco más o menos que en empresas de su propia marca. Correcto. Y que estamos viviendo en una situación donde toda la lucha ya no es la lucha por la audiencia, sino la lucha por la atención. Y ya no solo en los medios de comunicación, entre nosotros mismos. Correcto. Quiero hacer algo y quiero que alguien... Lo cual demuestra que estamos un poco esquizoides, estresados, o sea que una evolución un poco extraña de la sociedad, de pasar de personas Aparte a ser va muy empresas, rápido, ¿no? Y vamos demasiado rápido para tomarnos las cosas con el tiempo suficiente. Lo que has contado es precisamente el proceso de alguien que, bueno, que evidentemente cuando entra como Pinocho, ¿no? Cuando se da cuenta, empieza a recibir todos esos halagos, esos parabienes, y de pronto confunde cuál es el objetivo, por qué vine yo aquí, cuál era mi objetivo. ¿Era por la importancia personal o era que estoy confundiendo en qué? Pero está muy bien decirlo porque ahora mismo casi todo el mundo se ha convertido, como decíamos, en una persona que comunica. En ese sentido, eso era antes algo que hacíais unas cuantas personas. Y ya especialistas en comunicación, los que trabajáis en la tele, muchos menos todavía. Los que poníais vuestro trabajo al servicio también de una exposición máxima, ¿no? de la imagen y de la persona que teóricamente eres. Que eso sostenerlo, Sí, yo supongo que es muy complicado, ¿no? Sí. Que hay que tener también un gran empaque. Entonces, cuando tú decides en un momento determinado decir, bueno, todo esto que he aprendido, las caídas, cómo me levanté después, estudiar esto cómo se articula para que nunca más me vuelva a pasar, ¿no? Decides ponerlo a partir de otro momento al servicio de los demás. Y eso tiene que ver con la pandemia, ¿no? Me estabas diciendo. Justo. La época de pandemia, tú de pronto abres ahí una vía distinta. No, yo creo que la pandemia nos revolvió un poco a todos, ¿no? De repente era como que teníamos mucho tiempo para estar en casa y darle vueltas al coco, ¿no? Aunque tengo que decir que Andalucía Directo, por ejemplo, fue un programa que no paró en pandemia ni un solo día. De hecho, cerraron centros territoriales de Canal Sur y Andalucía Directo salió a otro plató y los reporteros de Andalucía Directo fuimos de los primeros que seguíamos estando en la calle. Yo recuerdo el 14 de marzo fue cuando nos encierran, el día 15 ya estábamos los reporteros de Andalucía Directo en la calle, con mascarilla, que no sabíamos ni de dónde las habíamos sacado, con guantes, porque no sé si os acordáis que íbamos con guantes en una época, claro. Y nos dieron como una especie de pértigas para el micrófono acercarlo a distancia, y recuerdo que además llovía muchísimo aquí en Málaga. Recuerdo un momento en el que en la calle solo estábamos el equipo de Andalucía Directo y la policía con las lecheras dando vueltas, mandando a los 4 locos, permitidme la palabra, que salían a hacer footing, ¿no? Y era como, señores, que estamos encerrados, ¿no? Entonces, nosotros seguimos trabajando, pero sí que es verdad que yo, desde hacía un par de años, estaba dando cursos a futuros reporteros, ¿no?
Les estaba contando las verdades. Entonces, un poco lo que quería reflejar aquí, ¿no? El decir, oye, muy bien, has estudiado una carrera, pero nadie te va a enseñar cómo hacer un directo de televisión. Y vas a pasar un casting y te van a dar un micrófono. Entonces, yo te voy a enseñar por lo menos lo que a mí me ha funcionado, que también me ha costado sangre, sudor y lágrimas aprender, porque sabes que nos movemos en un mundillo en el que no mucha gente, sinceramente, te ayuda. Pero yo dije, bueno, pues que estos chavales, que muchos son como yo, que vienen de familias en las que no hay un gran periodista como referente, sino que vienen como yo iba, ¿no? La primera universitaria de mi familia, de un pueblo muy chiquitito, familia con trabajos más o menos humildes, y de repente la niña quiere salir en la tele, oye, y lo consigue. Pues yo empecé a dar cursos para esos reporteros que de repente se enfrentaban a que terminaba la carrera y no sabían ni dónde echar el currículum. Y es verdad que empezaron a responder muy bien. Me vinieron alumnos incluso de Sevilla. Entonces yo ya había dado esos cursos, y cuando llega la pandemia es una persona que tiene mucha más visión que yo, que no sé si ha venido, pero desde aquí le mando un besito, mi amiga Rocío García, que ahora es presidenta de AMUPEMA, de las Mujeres Empresarias de Málaga, nos hace una llamada a mi ahora amigo Manuel Espíritu Santo, que sí, ese sí que lo he visto que está por allí, y a mí, y dice, oye, mira, vamos a hacer un curso de comunicación para empresarios, para esos empresarios que de repente se han tenido que encerrar por la pandemia y que, oye, que no saben ni hacer una conferencia de Zoom. Vamos a darles herramientas. Y yo dije, mira, ¿qué tengo que perder? Si lo que tenemos ahora es tiempo, ¿no? Encerrados en pandemia. Y ahí que nos plantaron a 25 empresarios y emprendedores, además de diferentes ámbitos. O sea, recuerdo que había una abogada, un arquitecto, una peluquera, o sea, variopinto totalmente el grupo. Y yo dije, pues ¿cómo lo voy a enfocar? Lo voy a enfocar desde mi verdad. Oye, ¿qué te puedo enseñar yo? Pues yo te voy a enseñar cómo yo lo hago. ¿Y en qué te tienes que fijar para no, permíteme la expresión, para no cagarla mucho? Claro. Y yo creo que cuando tú enfocas las cosas desde tu corazón y desde tu verdad, pues eso se recibió muy bien. También el momento que estábamos viviendo, ¿no?, hizo precisamente pues que la gente lo recibiera como agua caída del cielo. Entonces yo hablaba de comunicación y mi amigo Manuel Espíritu Santo hablaba de marca personal. Y yo creo que ahí logramos hacer como eso, como una sinergia y algo como muy disruptivo en un momento muy complicado, en el que, oye, a esa gente le dimos un montón de, aparte de herramientas, de autoestima. Decir, pues claro que sí, claro que mi negocio puede salir adelante ahora en un entorno online, aunque no estaba en mi cabeza, ¿no? Y claro que yo puedo ser un buen comunicador o buena comunicadora y empezar a hacer vídeos para mis redes sociales, o no, igual decido que no, pero sé cómo hacerlo, no entiendo los códigos. Claro que me puedo sacar partido dando una ponencia, por supuesto que puedo subirme a un escenario. Y ahí empezamos, yo creo que algo muy bonito, porque tanto Manuel como yo luego hemos seguido adelante, y ese creo que fue un poco el germen o la validación de que, oye, de que es posible devolverle, en mi caso, ¿no?, a la sociedad un poco lo que la sociedad me ha dado a mí. Porque lo que yo cuento aquí es lo que yo he aprendido en la calle. Lo que tú has aprendido. Entonces, sinceramente, ha sido pues un camino muy bonito. Y bueno, y ahí seguimos. La verdad que ahora, pues enfocándome un poco más ya en profesionales que de verdad se tienen que enfrentar a eso, ¿no? A dar una ponencia en un congreso. Estamos hablando de abogados. Abogados, médicos, son mis preferidos, mis clientes preferidos. Abogados, médicos, gente del mundo de las tecnológicas, ¿no? Ingenieros de telecomunicaciones, pero que de repente tienen que dar una ponencia en un congreso internacional y son unos cracks, porque han estudiado muchísimo y se les da genial su trabajo, pero que en un momento dado necesitan a alguien que les ayude, primero, a validar sus habilidades comunicativas y, segundo, actualizarlas. Porque, claro, a lo mejor yo en el colegio era el más gracioso de la clase y salía a la pizarra y todo el mundo se reía conmigo y conectaba con todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Haga esa chorrada, ¿Qué pasa cuando te enfrentas a un escenario, ¿no? Claro. Y tienes a un montón de criaturas que te están dedicando, al parecer, ¿no?, su tiempo. Ahí estás contando una de tus primeras confesiones de cómo empezó todo, ¿no? De esto es lo que yo digo, el trineo, la Magdalena de Proust, lo que desata todo el trineo de Ciudadano Kane, el Rosebud, ¿no?, de cada uno. Tú cuentas que siendo una niña en el colegio, hay un momento en el que te llaman
están pidiendo a alguien que suba al escenario. Voluntario, ay madre voluntario, mía. Lo pasé tú levantas muy mal, la mano, dices como si algo tirase de mí. Y una vez que te subes allí, dices, te piden que cuentes un chiste y te pasó. Y lo peor de todo es que yo tenía el chiste continuamente en mi cabeza pasando como si fuera, ¿no?, un rótulo luminoso, pero fui incapaz. Así que tendréis que comprar el libro para leer esa anécdota. Que está en las primeras páginas. Pero sí que es verdad, ¿no? Es como el mito de Medusa, ¿no? De repente a mí me atrapó. Claro. O sea, yo... fue durante unas fiestas patronales, típico escenario con payasos. Venga, ¿quién quiere contar un chiste? Y algo que me salió de dentro fue como yo. Vale. Y una vez que yo subí y me puse delante del respetable, ¿no?, y vi a todo el mundo con la mirada clavada en mí, yo fui incapaz de hablar. Claro, esto ahora, te quiero decir, traumita ya superado. En mi familia es una anécdota pues que nos da muy buenos momentos y mucha risa. Pero yo recuerdo ese momento como uno de los peores de mi vida. No, de hecho te refieres a eso como algo que has tenido que superar. Y yo tenía 12 años, claro. Bueno, con 12 años los niños y las niñas sí, sobre todo, pensáis que hay 1.000.000 de ojos mirando y os sentí el ser más ridículo del mundo. Pues eso ocurrió. Bueno. Y no pude contar el chiste, spoiler, salió muy mal. Y ya me tuvieron que bajar del escenario y bueno, pues seguir adelante con el show, pero es verdad que lo pasé muy mal. Y después la familia recordando eso una y otra vez. Claro, imagínate que eso era, yo las me reír. De hecho, tú le dices a mi madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día de...? Y te lo va a contar encantada. Oye, ¿tú eras de las niñas que desde el principio, como estas actrices que terminan Beyoncé de niña, que sí, ya con 4 años ensayaba? Absolutamente, Héctor, por favor. Tú te pegabas delante del espejo y hacías... Buenas tardes. ¿A quién imitabas entonces? ¿Te recuerdas quiénes eran las personas que tú decías, ay, yo quiero ser esa? Mayra Gómez Kemp, en mi época era lo máximo. Vale. María Teresa Campos, por Dios. Vale. Joaquín Prat. Es que, claro, eran unos referentes. Yo recuerdo que mi madre a mí, con 5 o 6 años, me daba la vuelta cuando me ponía la cena y me ponía de espaldas a la tele, porque si no yo es que me quedaba embobada. Entonces, esos eran mis referentes. Y a lo que me decías, pues sí, yo, mi juego preferido en esos veranos eternos que pasábamos mi hermano y mis primos en casa de mi abuelo, era manipularlos a todos. Yo presentaba un show en el que les obligaba a actuar como yo quería. Vale. Entonces, claro, y luego la familia se tenía que sentar a verlo. Y ahí hacíamos como mini sketch de teatro y bailes y un poco pues eso, ¿no? Yo me montaba un show, entonces sí. Y luego pues con el radiocassette grabando entrevistas. La entrevistada siempre era mi hermana, lógicamente, pero bueno... La entrevistadora era yo. ¿Tú la mangoneabas? ¿Era tu hermana pequeña? Absolutamente. Bueno, bien. Absolutamente. Los hermanos mayores sabemos lo que es mangonear a un niño más pequeño y después tenerle que pedir perdón cuando te das cuenta de eso con los años. Pero sí, fíjate, pero luego yo era muy pudorosa en la calle. Ajá. Por ejemplo, en espacios, ¿no? Como ya cuando te haces un poco más mayor, ¿no? Ya esa edad del pavo, del instituto, te pedían voluntarios, yo era como algo como más privado mío, ¿no? Entonces yo tenía como esas inquietudes, pero luego era incapaz de manipular ese tipo de situaciones fuera de casa porque siempre he sido muy perfeccionista. Yeah. Entonces tenía como también, ¿no?, como esa dualidad de decir, vale, a mí me gusta esto, pero esto lo hago yo para mí y que nadie me vea, porque si me juzgan, pues no me va a gustar, ¿no?, lo que voy a escuchar. Entonces siempre estaba ahí como manejando un poco esa dualidad. Una de las partes que más señalas aquí, es decir, la idea que tenemos nosotros de lo que somos nosotros mismos cuando apenas hemos hecho algo directamente, ¿no? Lo que tú avisas a muchas personas de cómo funciona el cerebro humano, precisamente para convencerte de que tú no estás capacitado para eso y que en el fondo dices, oiga, ese es el ego que nos protege de las cosas, es decir, el miedo hablando. Correcto. Directamente, ¿no? Y tú ahí, básicamente lo que, digamos que la regla general es ponte, hazlo, pasito a pasito, esto es lo primero, vamos a poner encima de la mesa el monstruo ese que a ti te parece que a lo mejor es simplemente la sombra del abrigo y que no es tan terrible, que todo el mundo puede convertirse en comunicador de sí mismo. Tu hija es impresionante. Acaba de mejorar el plano quitando claro, aquí. Hombre, por supuesto. Pero le he quitado la marca para que no se vea directamente. ¿Tú crees que todo el mundo tiene, digamos, un comunicador, una mejor versión de sí mismo en potencia?
Absolutamente. Todo el mundo. O sea, Absolutamente. todo el mundo se puede convertir en un gran comunicador. Absolutamente. De sí mismo, claro. Claro que sí. No sé, ¿quién tiene de aquí carnet de conducir? Vale. ¿Quién conduce igual que el primer día que salió de la autoescuela y le dieron la L? Nadie, ¿no? Yo que no tengo. Yo que bueno, no tengo. Conduzco igual de mal que siempre. Bueno, ¿Por qué ocurre eso? ya. Es neuroplasticidad El cerebral. aprendizaje, claro. Tú vas mejorando tus habilidades conforme más las pones en práctica, ¿no? Y conforme más las utilizas. ¿Por qué no lo hacemos con la comunicación? ¿Por qué eso no lo trasladamos a la comunicación? ¿Por qué nos creemos esa mentira, ¿no? Que nos dice de repente nuestra vocecita interna de tú eres muy malo, para eso no vales. Sí que vales. Lo que pasa que ahí está ya, ¿no? El medirse cada uno, ¿no? El salir al ruedo y enfrentarse al toro. ¿Quieres ser un buen comunicador, una buena comunicadora? Entrénate. Si te quedas en la excusa, perfecto. Pero no digas, yo no valgo para esto, yo no he nacido para esto. Por eso mi lema es, transforma tu comunicación y transformarás tu vida. Pero transforma primero tu comunicación interna. O sea, ¿qué te estás contando? Es muy cómodo quedarse en la excusa, Héctor, tú lo sabes. Yo puedo decir, oye, yo para esto no sirvo y no lo hago. No me enfrento, mi ego, me pongo mi capa, me protejo y de aquí no salgo. Entonces aquí yo lo que realmente propongo es otra forma de hacer las cosas. Oye, enfréntate, pero como tú dices, enfréntate primero con herramientas, ¿no? Y segundo, pasito a pasito. ¿Tú quieres mejorar? Evidentemente que vas a mejorar, pero conmigo o con un montón de compañeros que también se dedican a hacer coaching, a hacer entrenamientos de oratoria. Yo simplemente pongo ahí mi experiencia y lo que a mí me ha funcionado. Empápate un poquito, búscate un buen mentor o mentora, fórmate y luego, sobre todo, ponlo en práctica. Porque nos quedamos muchas veces en el decir, bueno, yo es que ya me he leído el libro de Ana, en este caso, y ya soy una gran comunicadora o un gran comunicador. Bueno, espérate un momento. Vamos a ver hasta qué punto estás aplicando, ¿no? Las herramientas que, insisto, que estas son las mías, pero que evidentemente luego cada uno se tiene que hacer su traje a medida de comunicador o comunicadora, ¿no? Estoy recordando la primera vez que, por lo menos en la conversación, se introdujo un término que tú utilizas aquí, que ahora es moneda común, que es el de miedo escénico. El concepto ese de miedo escénico lo puso de moda Jorge Valdano, ¿sabéis quién es? El jugador y posteriormente entrenador y hoy en día un coach absolutamente magistral y que se rifan y que cobran unos pastonacos por darle charlas motivacionales a empresarios. Cuando él hablaba, en aquella época eran los años 80, el equipo del Real Madrid hacía lo mismo que ha vuelto a hacer en estos años, es decir, le pegaban una paliza afuera y a la vuelta levantaban partidos imposibles que uno decía, entonces decía, ¿cómo este equipo que lo ha machacado antes, cuando empiezan estos a sacar esa fuerza? Entonces hablaba del Estadio Bernabéu, de esa especie de épica y del miedo escénico, como gente que estaba acostumbrado, grandes profesionales de lo suyo, de pronto se achicaban y eran incapaces de dar dos pasos y claro, llegaban los jugadores del Madrid, se lo creían encima y los arrollaban como si fueran todos Braveheart, ¿no? Entonces tú aquí hablas que ese concepto del miedo escénico es un concepto que está muy creado, primero por experiencias previas, de no haberte enfrentado nunca y haber tenido muchas conversaciones en tu propia cabeza de y si no sé, y si no puedo, y yo no me sale, me dijeron una vez que mi voz es horrorosa, que soy más feo que Picio. Y yo no, y no soy fotogénico, y yo... Entonces, no, eso por un lado, y después la expectativa de qué puede suceder. ¿Eso cómo lo manejas? Porque cuando ya te has quedado en blanco alguna vez, voy a contar una anécdota, si no importa. Claro, por supuesto. Yo me dediqué durante un tiempo al teatro, ¿vale? Y con todo el temor del mundo, porque además yo venía con el peso de mi primer director teatral, que me dijo lo primero, poquita voz y desagradable, con lo cual yo tenía una novia que es una grandísima actriz, que conoce mucha gente malagueña, Nuria González, y que era evidentemente mucho mejor que yo. Y recuerdo que me fui a Madrid, me llamaron, estaba
actuando en una obra de teatro que era una especie de comedia grecolatina y que además era bastante picante en el sentido de que yo... Y en un momento determinado, los chicos llevábamos taparrabos, historia y tal. Hay un momento en que el personaje que yo tenía, que hacía del joven mancebo, lo desnudan. Y yo tenía que aparecer desnudo, sí, pero con un taparrabo. Como fuese, aquello nos sujetó y yo salí con todo al aire, directamente, en un teatro de Logroño, que no es como un teatro de Cádiz, que es una cosa donde ya la guasa se entiende. Entonces, aquella especie de risa, no sé cuánto, y de mis compañeros mirándome a mí, de espalda al público, haciendo así sin parar de reír, y yo me di cuenta, básicamente, que ya se había cumplido el peor sueño que uno puede tener, que es que te vean desnudo en un teatro de 1.500 personas. Todo el mundo mirando. Todo el mundo mirando. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Y dices, pues ya a partir de ahí, ¿qué puede pasar peor que aquello? Y entonces, bueno, dejé el teatro, básicamente. y los taparrabos, dejé el teatro y los taparrabos. Quiero decirte, ahora cuando tú ya has pasado ese momento de quedarte en blanco, también supongo que hay un momento que dices, mira, es que tampoco lo más terrible es tan terrible, ¿no? Absolutamente. Yo siempre digo que, mira, la comunicación es esa cosa que es tan importante que hay que restarle toda la importancia. Claro. Porque al final, ¿qué buscamos con la comunicación? Comunicamos 24/7. Porque incluso cuando estamos durmiendo, la postura que tenemos, ¿no? Si nos ve otra persona desde fuera, ya está comunicando algo, ¿no? Desde que nos levantamos, ¿no? Esa primera mueca que ponemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, si vivimos con alguien. Comunicamos 24/7. ¿Qué pasa? Que realmente cuando tú le restas esa importancia, cuando tú vuelves a esos orígenes, cuando vuelves a la esencia, es cuando realmente tú eres capaz de conectar con otra persona. Porque la comunicación al final, ¿para qué sirve? Es una forma de conectar seres humanos, claro. ¿No? Claro. Entonces, muchas veces, precisamente por lo que hablábamos antes, de ponernos esa excusa, es como el yo no. Por supuesto que sí. Todo el mundo es un comunicador y una comunicadora. Si no, viviría solo como un ermitaño en el monte. En el momento en el que te estás relacionando con personas, eres un comunicador o una comunicadora, ¿sí o no? Claro. ¿Qué pasa? Que cuanto más te conozcas a ti mismo, mejor vas a saber manejar las situaciones. Y esto no hace falta que lo cuente yo, tú eres periodista como yo. Sí, sí. La información es el cuarto poder. Entonces, si yo conozco los códigos y sé cómo utilizarlos, pues lógicamente sabré sacar partido en ciertas situaciones. Profesionales, por supuesto. Si me toca abrir el Congreso de la Abogacía, pues lógicamente me preparo, ¿no? ¿Para qué? Para, oye, dar la mejor versión de mí delante de mis colegas, ¿no? Vale. Estoy influyendo. Pero si me toca convencer a mi marido dónde quiero ir de vacaciones e iniciamos una dialéctica... Tienes que utilizar otro código de comunicación. Claro, pero también me sirve, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor lo que quiero es manipular un poco la situación. Claro. Pero que no lo parezca. Que parezca que ha sido idea suya. Todo comunicador, bueno, lo está reconociendo. Ella se lo sabe, ¿no? ¿Está aquí? ¿Está aquí tu marido? Él. Sí. O sea, tú ya la Pero ves es que venir, ¿no? Es periodista también y comunicador como yo, entonces claro, podemos entonces llegar a ser muy llega ese aburridos. momento de decir, anda... Yo en un momento voy a decir, venga, hasta Anita, aquí. eso a otro. A mí no. Oye, ¿cuáles crees tú que son, en general, los mayores vicios de la comunicación hoy en día? Porque hemos pasado de una época donde la comunicación estaba, digamos, muy estandarizada, donde, por ejemplo, un presentador de noticias tenía que dar una imagen de objetividad, distanciarse, no expresar ningún tipo de emociones más que la tranquilidad. Yo me creo a este señor, a esta señora que está diciendo, alguien que se dedica al entretenimiento de alguna manera, o un programa de variedades como esta Mayra Gómez Ken, quiere ser la persona con la que te quieres ir de caña porque es tan divertida y lo está haciendo todo fantásticamente y tal. Hoy en día, como hemos dicho, todos somos comunicadores. Ya no hay ni una, ni siquiera 10 cadenas de televisión. Ya básicamente, hoy en día yo creo, aunque no lo diga la gente que se dedica a las televisiones, la gente ve más canales de comunicación de YouTube, de Twitch, de TikTok, que todo lo demás, directamente. Entonces, hoy en día, comunicadores hay millones. Hay muchísimos estilos de comunicación.
al final, ¿qué es lo que a ti te hace decir, escucho a esta persona y no a esta otra? Yo creo que a mí lo que me hace detenerme, ¿no?, en la persona que está transmitiendo un mensaje, más allá del mensaje que está transmitiendo, es saber leer si está comunicando desde su propia esencia, es decir, si hay coherencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue uno de los mayores errores que yo cometí en mi vida al principio de la carrera? Compararme con mis compañeros y querer ser igual que, porque si no cogías el micrófono así, no ponía determinada postura o no tenías los dejes de tal persona o de cual, o no imitabas, como que no te sentías dentro, ¿no?, del mundillo. Entonces es verdad que, claro, esto lo cuento ahora con 42 años, evidentemente con 26 yo quería ser igual que los mejores. Entonces imitas mucho y al final lo que haces es desalinearte, ¿no? Y pierdes coherencia. Ni soy esto, ni todavía sé quién soy. Ni sé lo que soy, Claro. ni solo sé que estoy aquí y que tengo que seguir rodando, ¿no? Entonces creo que a mí lo que me atrapa de una persona es la autenticidad. Eso, el ver que una persona es coherente. Es decir, que yo soy igual contigo aquí, que tomando un café que no hemos tomado antes, que hablando por teléfono. Eso es lo que de verdad creo yo para mí que es el verdadero secreto de la comunicación, de conectar con tu audiencia. E insisto que una audiencia es la que te ve por la tele, 600.000 personas, no a todo el mundo le vas a gustar, ¿vale? Esto también es algo que hay que tener en la cabeza, pero una audiencia es mi hija también. Entonces yo también tengo que hacer ese acto de reflexión de decir, tengo que hablar con mi hija de, no sé, cómo vamos a organizar la semana. Yo me tomo ese tiempo de reflexión y más o menos preparo mis ideas para transmitirlas de una forma clara, concisa, por lo que tú apuntabas también muy bien al principio, porque mi hija probablemente va a estar pensando en otra cosa. Entonces tengo muy poco tiempo para captar la atención y tengo que ir, ¡fum!, a lanzar el mensaje que yo quiero transmitir de la mejor manera posible, de forma que se me entienda y luego también buscar ese momento adecuado, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo que más atrapa, o el secreto, podríamos decir, uno de los grandes secretos, es eso. Es el conocerte muy bien a ti y sobre todo el ser auténtico, ser auténtica. No intentes ser alguien que no eres porque se te va a notar, entonces el público no va a conectar. Y nos pasa, porque lo vemos, ¿no? Gente que tú dices, qué maravilla, mi compañero, mi compañera, fulanito de tal, y ahora de repente se pone en un escenario a dar una ponencia, a dar una clase, y es como, no puedo con él. Y se te hace largo, ¿no? Y también ocurre al contrario, ¿no? De repente alguna persona cercana que tú la conoces por lo que sea y la ves en ese acto comunicativo, ¿no? Y te atrapa y de repente no sabes por qué. Bueno, pues el secreto es ese. Es porque esa persona está comunicando desde lo más profundo de su ser y probablemente, spoiler, se lo habrá preparado muy bien. Vale, eso es una cosa que dice, ¿eh? Y que yo te decía, aquí tengo yo una cierta contradicción, ¿no? Te hablaba. Puesto que, por ejemplo, en estos espacios yo siempre he apostado mucho por una comunicación lo más natural posible. Quiero decir, que parezca con lo difícil que hace que la gente venga a las librerías. Claro. No, encima no te vas a poner a dictar cátedra, a ponerte estupendo, a hacer citas fantásticas para que la gente se vaya distanciando, sino intentando, vamos, no me pongo aquí con el chándal raído que traigo en mi casa, porque mi novia ya entonces me pega una pata voladora y dice, tío, deja de ser cutre. Hay que mantener un poco la compostura. Es que nos están grabando además, ¿eh? Claro. Pues esto luego se emite en YouTube, ¿eh? Así que denle like y suscribiros al canal del Tercer Piso, eso sí. Bueno. Claro, lo que por siempre favor. se me olvida, siempre termino y digo, ni les he dicho que nos dejen su de esto para recibir la información, Claro. que aquí hacemos cosas que están muy guapas, ni les digo que se suscriban, ni que le den al like. Sí, hombre. Un desastre. Bueno, en cualquiera de los casos, tú hablas aquí que normalmente cuando algo nos cautiva porque parece que es muy natural y improvisado, detrás de eso hay un montón de horas de preparación. Yo también sostengo eso.
También creo que la preparación... Porque somos personas también muy disciplinadas, tú y yo, ¿eh? Entonces yo intento seguro que tú muchísimo más que yo. Yo intento transmitir ahí un poquito de disciplina en la comunicación. Oye, hay que ir incorporándola al día a día. No es tan difícil, de verdad. No, estoy de acuerdo. Además, creo que hay una cosa que es muy importante y que aquí se ve. La voluntad de... Bien, yo ya sé, ya lo hago bien y ya puedo dedicarme haciendo lo mismo, hasta convertir mis inflexiones en un tonillo y cuando eso ya se convierte en soniquete y se convierte en insoportable. Ya es la cosa por la cual... Pero oye, pero me gusta a mí mismo. Es que hay gente que es muy así, dice, oye, pero es que a mí me gusta, que yo soy así, yo comunico así. Dame un espejo, por favor. Ahí va. Y luego está todo lo contrario, ¿no? Esa persona que dice, buah, si es que yo, total, haga lo que haga, voy a ser un desastre, pues lo hago así y fuera. Entonces, ni calvo ni con dos pelucas. Yo siempre defiendo que hay que buscar el término medio. ¿Y el término medio dónde está? Primero en prepararte. Claro. Pero en prepararte no es coger el ordenador y escribir lo que vas a decir y luego aprendértelo de memoria. No. Claro. Prepararte de verdad a conciencia. Entonces yo defiendo aquí un método que es un paso a paso que, oye, yo sé que funciona. ¿Por qué? Porque yo misma lo aplico todos los días. Yo misma lo aplico. Si no, la media, la gente que no lo sepa, tú tienes un programa, ¿cuántos reportajes? Que es diario, que se emite de lunes a viernes, sí. Y que está ahí en antena 3, 4 horas. No, estamos como unas 2 horas, por la tarde, de 6 a 8. Vale. Disculpa. ¿Cuánto tú los reportajes lo has decidido por la mañana? Más o menos, tendréis un equipo que hay... están los documentalistas, guionistas, reporteros, y después tú tienes que preparar tus propios speech, que te sale o no te sale. Porque al ser Andalucía Directo, esto está pasando. Mira, vamos a entrar por aquí y tal, y ahora vamos a hablar de estos dulces borrachuelos que hacéis, señores. Ay, a mí me da cosa, me da fatiga. Tú tendrás que hacer la labor previa de que esa persona se sienta cómoda. A ti te están diciendo por pinganillo, entra en 30 segundos, no sé cuánto y tal, y tú ya empiezas, buenas tardes, Correcto. Acción, aparece y la otra está allí y habla. ¿Cuántos reportajes de eso tienes que hacer? ¿Uno por programa? Uno por la mañana. Vale. Y luego conexión en directo por la tarde. Vale. ¿El de por la mañana lo tienes grabado? El de por la mañana es un reportaje editado, que sí que nos da ese espacio un poco más a la reflexión, ¿no? A contrastar, a grabar en diferentes localizaciones. Y luego por la tarde las conexiones en directo. Entonces yo cada día vivo como las dos situaciones. La de llevar algo muy preparado y la de que la vida te sorprende. Entonces yo puedo llevar muy bien preparado mi guión de la tarde, pero luego al final lo que ocurre en directo... Claro. Muchas veces te supera, claro. Y pasa una cosa ahí en ese momento, imagínate. O de repente tú estás... Tienes una dana en no sé cuánto y dices, estás de camino a hacer el directo de borrachuelo y de repente ha ocurrido algo que te hace cambiar el paso y llegas allí con 2 frases con 0 información. Entonces, bueno, yo al final de lo que hablo ahí también un poco es de cómo yo me he sobrepuesto a esa inmediatez y a esa incertidumbre. Al estar muy bregado en la calle. Cuando tú estás bregado en la calle, tú sabes salir de cualquier situación. Claro. Y aún así sigues aprendiendo. Entonces, yo siempre intento, por lo menos, tener esa inquietud de ver lo que la vida me pone delante, ¿no? Y luego ya a ver cómo yo lidio con eso, ¿no? Tener como esos ojos de niña todavía, de decir, pues he grabado 4 veces... el reportaje en el mismo sitio sobre el mismo tema, pero voy a ver qué le saco hoy diferente. Voy a ver cómo le puedo dar la vuelta. Voy a ver cómo me puedo seguir sorprendiendo y enamorando de esta historia para luego transmitirla, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, porque básicamente... De que la gente no cambie de canal. Aquí hay mucha gente, yo me he sorprendido dentro de nuestra profesión cómo hay periodistas de todo tipo que realmente no tienen ninguna curiosidad. A mí lo único que me parece interesante del periodismo, de la comunicación, es la transmisión de cosas que a ti te apasionan directamente. Y nada sabe igual que algo que compartes con los demás. Es como si ves una película que te ha encantado, se las quiere enseñar a todo el mundo, un libro o lo que sea. Yo creo que ese es el motor principal para, para que te siga interesando esta profesión. Yo siempre he dicho, un periodista es una persona que cambia cosas del lugar, que ve una cosa aquí y se lo lleva a otro que está en otro sitio, y lo hace con muchas ganas.
Si Y tienes que sobre ver todo esto, yo, tienes que ver esto. yo creo que somos un poco inconscientes en el sentido de que es como, oye, yo esto lo interpreto así, te lo cuento a ti Claro. para que tú también pienses lo mismo, ¿no? Claro, claro, Bueno, claro. sí que es verdad. Pero al final, yo creo que tienes que saber muy bien dónde estás y es verdad que yo, después de muchos años, sí que creo que estoy en un sitio donde de verdad, primero disfruto y segundo me dejan hacer un poco lo que quiero. Es decir, como que ese punto de vista que yo tengo como que se toma en cuenta, ¿no? Entonces, será ya por mi trayectoria, pero me corrigen poco, ¿no? A la hora de enfocar y eso también es muy bonito. Ya eres valor seguro. Ya. Bueno, Ana ya sabe no lo que sé si tiene que decir tanto. Ana pero- ya sabe lo que tiene que hacer. El, si tú tuvieras que definir tus cualidades, Sí, incluso si te atreves a decir cuáles han sido las cosas donde más has tenido que trabajar, es decir, Sí. donde tenías tus debilidades, sí, sí, sí. ¿qué dirías? Mi debilidad es, pues, primero, mi impulsividad. Creo que muchas veces me ha jugado malas pasadas. He tenido que aprender a lidiar con Reaccionar ella. Sí, inmediatamente. sí. Ajá. He tenido que aprender a contar hasta 10 y hasta 20 en muchas ocasiones. Entonces, esa sí que es verdad que de aquí os digo ya, por favor, trabajadla. Me refiero cuando tienes que hablar en público, ¿eh? Cuando tienes que... A lo mejor ser impulsivo está muy bien para otras cosas. Esa diría que sería como lo que a mí más me ha costado trabajar. Y luego también lo que te apuntaba un poco antes, ¿no? El tener la conciencia o dejarme llevar por esos pensamientos negativos de que todo el mundo es mejor que yo, ¿no? Esa comparación continua, ese perfeccionismo malentendido, creo que también juega malas pasadas. Y porque todo debe Que ser- ojo, que tampoco hay que excusarse en el yo soy como soy, punto. Pero sí que es verdad que, oye, explora un poco también esa parte de ti. Porque de verdad te estás perdiendo el sacarte mucho partido, que eso siempre te va a traer cosas buenas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de comunicación profesional. ¿Y cuáles son tus habilidades? Porque ya me has dicho, como buena autocrítica, me has dicho las cosas malas tuyas. Ahora cuéntame lo bueno. Pues mira, yo creo que lo bueno es que soy una persona que tiene la mente muy abierta, que soy muy inquieta. Entonces siempre, ante una adversidad, intento darle la vuelta a la situación. Esto no he sido siempre así, evidentemente. Esto también me lo están dando los años y las canas, ¿no? Pero el decir, oye, vale, tengo esta situación que a lo mejor no me gusta tanto. Hablamos de periodismo, ¿no? O he resuelto mal este reportaje o este directo. ¿Qué puedo aprender para mañana ser un poquito mejor o al menos que no volver a caer, a tropezar, ¿no? Con la misma piedra? Creo que por ahí tengo esa virtud, el sobreponerme. Ahí, antes te he notado que ya lo tienes muy matizado, el acento jaén. De verdad, ¿Vale? tengo un Y andaluz entonces neutro, antes un andaluz estábamos neutro. hablando de una cosa que era cuando empezó el Canal Sur, Sí, nos llamó mucho, y corríjanme ustedes si me equivoco, en la atención ver a gente haciendo con nuestros acentos. Acento andaluz no existe como tal, lo que se intentó crear una especie allí de cosa híbrida, sevillanizada y tal, pero bueno, el acento andaluz no servía para ser tomado en serio, era estupendo para una risa, era estupendo para Pa'l cachondeo. una juerga, para el cachondeo, pero una persona que te esté contando con nuestro acento que han muerto 50 personas en un accidente de carretera o que el PIB está cayendo, era como de pronto nosotros mismos sufríamos de aquello. Te lo he dicho antes, he dicho cómo ha ido evolucionando esto. por suerte. Por suerte, en el fondo es un poco lo que tú cuentas aquí a nivel individual. Es decir, nos habían dado tanto una imagen de nosotros mismos, de que estábamos para la risa y el cachondeo. Y la habíamos comprado. Y la habíamos comprado, que Absolutamente. cuando nos vemos allí nos daba hasta vergüenza ser quien éramos. Directamente. Eso ya definitivamente se ha cambiado, ¿no? Espero. Pero aún así yo creo que... Y creo que va un poco intrínseco al carácter andaluz, ¿no? Y yo que soy de Jaén todavía lo he vivido más, ¿no? Porque yo, por ejemplo, es verdad que en mi tierra, ¿no? Cuando hemos hecho eventos de tipo corporativo, ¿no? A mí siempre se me acaba acercando esa persona que para mí es absolutamente admirable, ¿no? El típico o la típica crack,
y te confiesa por lo bajini que es que tiene muchos complejos. Digo, es que ¿por qué los andaluces somos unos acomplejados? Si somos uno de los mayores motores económicos, señores, que además que vivimos donde todo el mundo viene de vacaciones. Si es que tendríamos que darle la vuelta a la tortilla, pero hemos comprado esos complejos que no eran nuestros, que estaban de Despeñaperros para arriba, pero como nos lo han dicho muchas veces, lo hemos comprado. Y hemos realmente asumido ese papel de tener que ser los que vivimos para el cachondeo, para que la gente venga a entretenerse, ¿no, señores? Para entretener al señorito. Menos mal que hoy en día, ¿no? La tendencia se está invirtiendo y, de hecho, bueno, Málaga, pues no hace falta que yo lo diga aquí, ¿no? Pero sabemos que Málaga ya es un referente no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Cuántas empresas no quieren instalarse Hombre, aquí? y porque hemos tenido, además... Entonces hay que seguir expandiendo, Una de las cualidades mayores, por ejemplo, los malagueños, que somos poco de la tierra, pero porque básicamente somos personas que buscamos oportunidades y ya está. Es verdad que con los casos, por ejemplo, como el de Antonio Bandera, que es un caso excepcional de convertirte en profeta en tu tierra, sin que la envidia al éxito ajeno pese más que todo lo que ha hecho, que el hombre que ha hecho muchas cosas por promocionar la ciudad y todo lo que significa. Yo creo que la idea de que tú, siendo malagueño, puedes triunfar. Yo siempre decía, Antonio Bandera se ganó el cielo cuando, aparte de venir aquí a sacar los tronos y hablar de Málaga, cumplió el sueño de un montón de señores de otras generaciones que se ligaban a la rubia extranjera. Totalmente. Estoy convencido que en el momento en que ella dijo, soy el marido de Melanie Griffith, ya dijeron, hostia, ya ha triunfado. Te has pasado el juego. Y entonces vuelves aquí y él ha inventado además una coiné, una manera de ser malagueño, ha convertido casi un fenotipo. Del mismo modo que hay unos gaditanos y otros sevillanos. El fenotipo malagueño no existía antes. Era como, ¿tú qué quieres? Pero insisto que eso ha venido también alimentado un poco por esos complejos, ¿no? Sí, completamente. Oye, que han venido en muchas ocasiones de fuera, otros ya los teníamos y lo hemos llegado a convertir en un auténtico trauma. Entonces creo que por suerte ya se está saliendo un poco de eso. Pero tú has tenido que ponerte el lápiz en la boca. Claro, porque era una técnica, una técnica de aquella época, pero yo te aseguro que por aquí hay algunos amigos y clientes míos, ¿os he puesto un lápiz en la boca alguna vez? Jamás. No. Y ultradefensora del acento. Ahora, eso sí, con una correcta dicción, que se te entienda, evidentemente. Me parece muy bien que tú en tu casa se balbucees y hables así. Pero si tienes que comunicar delante de un público con tu acento, que se te entienda. Claro. Es como el mínimo, ¿no? El mínimo viable. Vocaliza un poquito. Pero por eso digo que en gran medida parte de la preparación es ensayar también tu puesta en escena, ¿no? Entonces, leer en voz alta es un perfecto ejercicio, por ejemplo, que yo siempre propongo y que siempre recomiendo. No solo para trabajar tu dicción, sino también para aprender a reconocerte, ¿no? Claro. Y yo lo digo aquí, ¿qué es eso de no me gusta mi voz? Pero si tu voz es realmente el único instrumento que tú tienes dentro que te va a diferenciar de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque el timbre de voz es único, es como la huella dactilar. Entonces, el mismo texto puesto en escena por ti, o puesto en escena por mí, o puesto en escena por cada una de estas criaturas que hoy nos visitan, es completamente diferente. Y eso gracias a la voz. Entonces, conoce tu voz, conoce un poquito cómo es tu comunicación no verbal. Oye, yo tuve que estar 2 meses aprendiendo cuáles eran mis caras y mis expresiones faciales. Era un ejercicio del máster. El de la piel y la boca también. Pero, por ejemplo, eso es una herramienta que a mí me ha salvado de muchas situaciones cotidianas. La receta de turno de Andalucía Directo. Pues yo ya con mi familia me río porque saben perfectamente cuál es mi cara, si la receta me ha gustado o si no me ha gustado. El público piensa que siempre me gusta. Pero hay como 2 reacciones que son mínimamente hay un temblorcillo diferentes. Y entonces, pues es como, eso es una herramienta. ¿Por qué? Porque eso me salva de, oye, la típica reunión dura, negociación, y yo sé perfectamente qué cara tengo que poner en cada momento en función del resultado que yo quiera conseguir. ¿Es manipulación? No, es conocerse a uno mismo y sacarse partido en la comunicación, que es de lo que estamos hablando.
hay una cosa que te dije, te voy a preguntar sobre esto. Para ver un poco, porque tú te tienes que convertir también en una experta de las posibilidades de las mejoras que tienen cada uno, ¿no? Sí. Vamos a hablar de la gente que ya es comunicadora. Venga. ¿Vale? Entonces te voy a decir una serie de nombres y me va a decir, no tanto le va a poner un 5, un 6, un 7, esto no es Operación No me Triunfo, pongas en ningún aprieto. no te voy a poner a pelearte con nadie, sino me va a decir lo que te he preguntado antes, es decir, cuáles crees que son sus inputs más importantes, cuáles son sus valores mayores y cuáles serían, digamos, las vías donde podría mejorar. ¿Vale? Porque partamos de una base. Por más famoso que sea Sí. y más de esto, todavía hay elementos de mejora, ¿no? Siempre hay margen de mejora en Vale. todo en la vida. Bien. Yo creo que en todo en la vida, ¿no? Y de hecho, yo creo que todos vivimos un poco intentando ser un poquito mejores cada día, ¿no? No solo en comunicación, sino en todo en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay margen de mejora. Vamos a empezar. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo dentro del mundo de la comunicación una especie de pelea sin cuartel que es semejante a lo del fútbol, Madrid o Barcelona, no. Ahora es Broncano o Pablo Moto. Dos comunicadores. Por supuesto. Como la copa de un pino. Vamos a quitar ya la parte Mucho de decir éxito, con mucho éxito. toda la gente de Jaén que triunfe, Siempre. forza. Evidentemente. Andaluces, estupendo, eso nos va a gustar de entrada. Pero ¿cuáles crees tú que son los valores de Broncano, que es un comunicador muy atípico? Porque Digamos, ya hemos decidido que somos de Broncano todos, ¿no? ¿Hay alguien que prefiera a Pablo Moto? Que se vaya. Bueno, No. Bueno, a ver, yo creo que es que las comparaciones siempre me parecen un poco Sí, odiosas, sí, ¿no? sí. Pero bueno, partiendo de esa base, es verdad que Pablo Motos es un señor con una larga trayectoria, Sí. ¿no? Broncano es algo mucho más de mi generación, es mucho más reciente su llegada a los medios, pero para mí el valor que él aporta como comunicador, más allá de ya el programa, te puede gustar Sí, más o menos, sí. ¿no? Creo que es un tío muy fresco. ujú, Creo que es un tío que sabe improvisar muy bien, ujú, porque le ponen en muchos bretes y él siempre sale airoso. ujú. Y sobre todo creo que es un tipo muy coherente, es lo que hablábamos antes. ¿No? Yo que he podido también ver a Broncano fuera del plató de La Revuelta, en este caso ahora, ¿no? La Resistencia antes, porque yo analizo, yo evidentemente Claro. aprendo comunicación analizando y me Claro. veo cuando la gente sale del plató y va a dar un discurso porque lo han llamado el día del primer aceite de la cosecha de Jaén, que hace poco Sí. lo invitaron, y yo analizo, ¿no? Cómo comunica fuera de esa zona de confort que es el plató. Creo que es un tío muy sensato y que se prepara muy mucho, con lo cual es muy disciplinado. Entonces creo que ahí reside parte del éxito, ¿no? Lo vimos también, por ejemplo, hace poco en las campanadas, ¿no? Dio unos discursos que cada vez que abría la boca, ¿no? De hecho, se acordó también de los aceituneros de Jaén. Habló en euskera, habló en catalán. O sea, creo que es un tío que precisamente por ser tan disciplinado, las cosas no solo es que le estén saliendo bien, sino que les van a seguir saliendo cada vez mejor. Y parece que ahí, esto que hablabas tú antes, al principio, como el momento crisis, Ujú. que es el tema del ego, ese momento Sí, donde tú... sí. Eso da la sensación, al menos, y se transmite con mucha naturalidad, que Broncano, otras cosas que le preocupan mucho a otro, a ver qué perfil doy, como esto, o lo disimula maravillosamente bien, o le importan un pepino. Bueno, yo creo que, mira, realmente lo que nos ha pasado a los comunicadores no profesionales, o que al menos nos hemos formado para ser comunicadores de nuestra generación, ¿no? Hablo de gente de mi edad, ¿no? Como Broncano más o menos. Es que realmente hemos tenido como una competencia tan grande que es que tú desde primera hora que ponías un pie en la facultad querías llegar a algo, sabías que o eras el mejor de la clase o si no, no ibas a llegar. O sea, conmigo se licenciaron, creo que fuimos 198 criaturas en esa orla, en la que, por cierto, sale Jorge Ponce, Vaya. que fue compañero mío de la facultad. Sí, sí, el mismo ¿Estudió Jorge aquí en Ponce. Málaga, Jorge Ponce? Claro, Jorge, Ah. o sea, Jorge Ponce tú lo ves y parece que es el gracioso del programa, pero ¿tú te crees que ese Jorge Ponce ha llegado ahí por ser muy gracioso? Es que eso ha salido de sus cabezas. Y día a día están revalidando el qué, que están ahí porque de verdad son los mejores.
los mejores de la clase, los mejores, el proyecto suyo era el mejor que había en un despacho en un momento dado de un señor que tenía que decidir qué programa se emitía y cuál no, y luego encima, como yo siempre digo, no solo han llegado, lo difícil es mantenerse. También hay y revalidar cada día que la audiencia te elija. Que tú vienes de ahí, que tú trabajas ahí, en las televisiones públicas. Yo creo que eso es algo que se está notando, sobre todo desde que se hace la revuelta, que es una reivindicación de qué significa lo público frente a lo privado. Que ya había un momento donde todo parecía que daba exactamente igual. ¿no? Todo vale y mientras tengas más audiencia y tengas no sé cuánto, nos da exactamente igual. La idea del servicio público, con lo importante que a mí me parece que es eso, que es algo que en aras del triunfo del mercado, del capitalismo, se ha ido cada día diluyendo más. Foco. Sí que y él lo está recuperando. Él está haciendo, fíjate una cosa que empezó en este programa, la revuelta con un ratito de tontería con el público, y ahora mismo se ocupa como mínimo un tercio del programa. Y se ha convertido en el único espacio que existe en una televisión pública donde de manera espontánea, que tampoco es espontánea, que ellos lo dicen también, que es una cosa fantástica, que es que te enseñan el truco de la televisión. Sí, que a mí me parece que es una cosa muy, muy interesante. Quiero decirte, esto es televisión. Y la televisión es truco. Claro, y tiene sus propios luces, códigos, aquí su tal, lenguaje, esto se escucha por aquí tal. Genial. Y no solo te lo enseña, sino que encima lo pone al servicio. Y eso me parece algo muy inteligente que no es capaz de hacer cualquiera. A lo mejor con tanta gracia y tanto arte no, es verdad. Pero por eso te digo, retomando un poco la conversación de antes, que hay mucho talento andaluz en la revuelta. Ahí está. Entonces, barriendo siempre un poquito para casa, ¿no? Algo de bien estamos Vamos a ir haciendo. a otro talento andaluz. Que en realidad yo creo que él no es andaluz, pero es quizás uno de los rostros más conocidos de la televisión pública andaluza, que es Juan y Medio. Bueno, soy absolutamente fan. Pero yo también tengo ahí un poco... Cuéntame claro, ahí, cuéntame. Fíjate que yo... A ver, si me pongo de verdad y saco el carácter rufián... Sí. Es que claro... Me han preguntado si eras hermana del político ¿Sí? del de Esquerra. Sí, digo, no tiene. Me lo han preguntado muchas veces. Claro, pero no. Más es cierto que yo a mi abuelo le pregunté, abuelo, cuéntame la verdad, ¿qué hay de cierto en que seamos familias lejanas? Y me dijo que jamás me lo iba a confesar. Pero mi abuelo se crió en un cortijo que está en medio entre Monte López Álvarez y la pedanía de donde era el abuelo de Gabriel Rufián y donde él pasó su infancia. Alá. Así que ahí los rufianes de a lo mejor antepasados algo tenían que ver. Vaya tener que tener un encuentro en la cumbre, ¿no? Bueno. No, me parece un fantástico comunicador. Lo es. Gabriel Rufián. Lo es. O sea, el que no se haya quedado escuchándole un speech no tiene sentimientos, ¿sí o no? Sí, porque el estoy tío maneja los tiempos, tiene una dicción perfecta y es capaz de atraparte con un discurso que probablemente no habrá escrito él. Pero bueno, cerramos este paréntesis. Juan y Medio. A mí Juan y Medio me parece un auténtico fenómeno y yo soy súper fan porque además es un tío con una capacidad de empatizar, de hacer sentir a la gente cómoda. Bueno, hace poco se ha hecho... viral un vídeo, ¿no? Estas últimas horas, ¿no? De que ha conseguido en su programa como que un señor de 70 años saliera del armario y eso lo ha conseguido porque él es Juan y Medio. Claro. Te quiero decir, eso se ha viralizado. Entonces me parece que tiene como ese don, pero claro, yo que soy muy purista, a mí el comunicador, de verdad, de un medio de comunicación tiene que tener sus papeles. Entonces, yo sinceramente, es como zapatero a tus zapatos. O sea, yo no me pongo a vender medicamentos o yo no me pongo a limar callos porque no soy podóloga. Entonces, ahí sí que es verdad que tengo un poco de, a lo mejor ese... Es más un entretenedor que otra cosa, sí, diríamos. Pero en el momento en el que crea su productora y tiene un programa en una televisión pública con muchísima audiencia y muy bien dirigido, es como que ya es un presentador de televisión y la gente piensa que es periodista. No, señores. El periodismo y la comunicación la tienen que hacer. No, periodista ¿entiendes? No es, ya entonces, lo sabemos, pero... Sí que es verdad que a mí ese punto intrusista y tan permisivo que tiene la profesión, pues bueno,
me duele un poquito y no hay Y más más que cuando- ver cuando la has foto tenido de que los estudiar. recientes Sí, premios sí, sí, Iris, sí. es Sí, decir, sí, sí. cuánta gente de aquí Ha estudiado. es de verdad profesional, tiene un propósito o tenía de verdad esa inquietud de cumplir con el propósito de comunicar. Yo no tengo respuesta para eso. Siguiente pregunta. Directamente. No, porque por ejemplo vamos a poner un caso que ha llamado muchísimo la atención. Probablemente hoy el día la persona que comunica a través de medios en España, Ujú. que es en privado, a través de YouTube y Twitch, y que se ha convertido en el fenómeno más viral, es Ibai Llanos, directamente. Ibai Llanos, que empezó a levantar ampollas cuando de pronto los futbolistas y todo eso decían que se encontraban mucho más cómodos yendo a su canal que enfrentándose con el periodista de muchísimos años de profesión y 18 títulos, porque básicamente no se encontraban a gusto. Pero entonces volvemos a lo mismo. Ibai Llanos, ¿qué es? Comunicador, sin ninguna duda. Pero bueno, No es realmente periodista para nada, ni nunca lo ha dicho, ni lo ha Ahí va, porque pretendido, un futbolista... Entretenedor. Porque un futbolista, coeficiente intelectual cuestionable, se siente más cómodo con Ibai Llanos. Ya. ¿Por qué? Porque es como, yo te invito a mi casa y esto simplemente lo vamos a retransmitir. Entiendo que es una situación comunicativa informal. Sí, claro, claro, claro. Pero ¿quién realmente sabe hacer preguntas, elaborar noticias y Bueno, sacar el jugo? Entiendo, ¿eh? Yo Es sé a lo que- mejor en la, pero es que tú cuando defiendes en la información deportiva igual no es tan... es que la información deportiva, Claro, en la a poco información que te deportiva no es guste tan... el deporte, dice, ¿por qué hacen siempre la misma pregunta? De 28 maneras diferentes. Es decir, es que una de las cosas que hay, y ahora hablo de los compañeros de profesión, es que suelen ser planitos como ellos mismos. Estamos hablando de lo mismo y hay un montón de cosas que son interesantes dentro del mundo del deporte que jamás en la vida se Pero bueno, preguntan. ahí sí que es verdad que yo ahí te diría, ya nos estamos metiendo en terrenos muy farragosos, sí, pero sí. eso es porque el jefe lo permite, Hombre, también te digo. no, obviamente. pero 90%, porque yo te aseguro que 90% la ese culpa la tienen síndrome los del jefes. burnout que le llaman Sí. ahora, ¿no? De la quemaera, como se dice Sí. aquí. Oye, si ya no te motiva o ya no te inspira, deja paso al siguiente, porque Vale. hay chiquillos saliendo de la facultad que matarían por estar en ese puesto Claro. y te aseguro que le sacaría muchísimo más jugo, ¿no? Entonces ese ya es otro debate, creo yo, ¿no? Pero bueno, trasladando un poco lo que estábamos hablando, es como yo entiendo, ¿no? Que genera mucha expectativa y que conecta mucho, ¿no? El seguir a un Ibai Llanos, ¿no? En su programa de Twitch cada día, porque te puede interesar mucho cómo enfoca y empatizas con él y conectas con él. Claro. Pero no olvidemos que eso es otra cosa. Es que eso no es periodismo. Al menos para mí no es periodismo. Eso yo es otra cosa. Nunca he hablado de periodismo. Sí, pero- hablo de capacidad de comunicación dentro de este Como mundo. comunicador, bueno, para mí, ojo, que igual ahora me gano enemigos, Ibai Llanos es muy plano. Vale. Para mí me suena todo igual. O sea, da igual que veas al Ibai Llanos de ahora que el de hace 5 años. Entonces, no veo una evolución, ¿no? Sí que creo que es un tipo listo, muy listo, porque es verdad que ha roto el mercado, ¿no? Al menos de esos nuevos espacios que estaban saliendo, ¿no? Como Twitch. Y es un auténtico mago, ¿no? Creo que fue de los primeros que decoró su habitación con esas luces LED que luego todos los niños han Sí, querido todos poner, han y esas copiado. pantallas y esas Niños y sillas. no Bueno, niños, niños y no niños. que sí. tenemos a periodistas de 60 años que ahora Que también. están haciendo Twitch y que Pero creo que se fue pegan muy a Ibai, ¿eh? innovador, pero si hablamos en términos comunicativos, su evolución muy escasa para Vale, mi gusto. vale. Para mi gusto, ojo. Y al final esto todo son ¿Y, opiniones. qué- es que- y quién dirías tú, por ejemplo, dices, a ver, has hablado de los referentes cuando Sí. eras jovencita. Ahora mismo, ¿quiénes crees tú que están partiendo la pana en distintos niveles? Es que no, te diría que ahora mismo yo los referentes no los encuentro aquí, Vale. los encuentro Fuera. fuera. O sea, A ver, yo, por por ejemplo, ejemplo. Jimmy Fallon para mí es un Claro. pedazo de referente. Ellen DeGeneres, que ya terminó su programa, bueno, Oprah Winfrey. Esos son mis referentes, pero porque es que yo me siento y me quedo embobada de cómo manejan las situaciones. Es verdad que aquí se imitan o se incorporan. Por ejemplo, a mí Wyoming me gusta mucho, aunque considero que mete mucho la pata, porque es verdad que yo creo que
que intenta muchas veces improvisar sobre su propio guión y no le sale, pero es verdad que me gusta, ¿no? Como él tiene ya esa esencia, ¿no? Y Wyoming es que sabes que es él, ¿no? Pero tampoco te diría que hay muchos más, ¿eh? Ahora tenemos una oportunidad que antes no teníamos, que era la de ver qué hace Jimmy Fallon. Por ejemplo, primero, ¿no? que existe Jimmy Fallon. Nosotros sabíamos que existían unos programas míticos, que había unos señores que no habíamos visto en nuestra vida. Absolutamente. Y ahora mismo el mundo entero es un gran... Es como si pudiéramos ver los canales de todo. Y entonces te asombra... Y todo lo que está ocurriendo. Bueno, y las redes sociales nos han dado la oportunidad a eso, ¿no? De que tú sabes que tu artista favorito acaba de sacar una canción ahora y al minuto ya la estás escuchando y dentro de una hora ya es la canción más escuchada de los últimos tiempos en YouTube, ¿no? O sea, el fenómeno, por ejemplo, Bad Bunny, que de hecho salió hace poco con Jimmy Fallon, que hicieron ahí algo como en el metro, estaban disfrazados, la gente no sabe quién era. Claro, eso nos lo da ahora mismo... la tecnología de la información, que es el minuto a minuto. Pero sí que es verdad que al final yo también creo que nuestros referentes comunicativos son los que tenemos más cercanos. Entonces, más allá de los famosos, y yo es verdad que me fijo en comunicadores de televisión porque es lo que es mi vida, ¿no? Profesional, pero yo aprendo mucha comunicación de mi hija, por ejemplo, y aprendo mucha comunicación en una conversación con mi hermana, ¿no? De cuando está enfadada, de cuando está alegre, de cómo te cuenta una cosa en función del estado de ánimo. Entonces yo mis referentes comunicativos los tengo muy cercanos y ahí sí que veo evolución, ¿no? Una conversación, por ejemplo, con mi amiga Sara ahora no tiene nada que ver de cómo era hace 5 años. Entonces ahí hay una evolución. Y ahí es donde yo realmente disfruto de la comunicación. De estar en una reunión, en torno a una mesa y yo estar observando. Vale, ahí eres menos la que lleva la voz cantante y más la... A ver, yo siempre soy muy protagonista y soy muy de tomar la palabra, y de meterme en jardines, pero sí que es verdad que ese momento reflexivo de ver un poco, ¿no? De intentar, como yo digo, ¿no? De tener esa vista de águila, decir, voy a salirme un poco y voy a extraerme y voy a ver, ¿no? Cómo la gente se desenvuelve, ¿sabes? Más allá de lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué dice con las palabras, pero qué está diciendo con su cuerpo, con esa mirada, con ese gesto, con ese... Ahí es donde yo disfruto muchísimo porque considero que es que comunicación se puede aprender todo el rato, de forma gratuita. Tenemos los estímulos a nuestra disposición continuamente. No hemos dicho una cosa. Oye, ¿cuánto rato llevamos? Que era básico, un ratazo, ¿no? Es un poquito, ¿no? Ya tenemos que ir... Tenemos que ir ya... ¿Qué hora es? Hostia. Uy. Es que esto es un engorfamiento. Cuando alguien que le gusta hablar y escuchar, habla con alguien que le gusta hablar y escuchar. Os hemos dicho que hemos venido a vender un libro, ¿no? Hemos venido a vender un libro que tienen que vender. Además es que las criaturas, si no venden 50... Mal, vamos mal. 50, no, mal, no. Mal, muy mal. Hay una persona a la que quiero que mínimamente diga algo, que se ha puesto allí al fondo. Carlos, acércate una mijita, porfa. Porque estamos hablando, no hemos dicho, que transmite tus ideas con seguridad y confianza. Lo ha editado la editorial Ley 57, que es también un despacho de abogados. Y que Hola a todos. Dirige Carlos Comitre. Lo primero que nada, Carlos, que enhorabuena. Y segundo, ¿por qué? Porque me ha contado antes, Ana, que tú le insistías que al principio dijo ella, ni de coña, voy a hacer esto, y que tú fuiste ahí gallego. Bueno, fuiste ahí gallego y esperaste. Siempre, la primera vez que se le pide a alguien, a un profesional, que escriba, porque para sacar... Ahora. Acércatelo bien. Para sacar las 200 y pico páginas que tiene el libro... Pocas. 200. Bueno, es un manual, ¿eh? Queremos decir que es un manual, por eso es tan conciso. Para sacar... más o menos, el proceso creativo es más o menos el siguiente. Digo, yo le pongo un WhatsApp a las 8 de la mañana de un 7 de mayo aproximadamente. Domingo. Sí. Le digo, tengo esta idea y dime qué te parece. No me contestó el domingo, me contestó el lunes y yo digo, bueno, pues será que pasa de mí. Y ahí es cuando ya no pasó de mí. Me dijo que me empezó a preguntar sobre cómo funcionaba el proceso creativo y yo diciendo, bueno,
primero que tuvimos que hacer, un índice. ¿Vale? Teníamos que sacar el índice de las cosas que no se quedaron en el planteo. Luego dice, bueno, ¿y eso cuánto tiempo tengo? O sea, ¿cuánto tiempo tengo y cuántas páginas tengo que escribir? Ahí le tuve que engañar, lógicamente, porque si no, no lo habría hecho. Manipulación. Pero lo más grande, y eso me he enterado después, es que su pareja, que está ahí, no se enteró de que estaba escribiendo un libro. Nadie. Porque se levantaba por la mañana. O sea, yo lo sabía porque se levantaba por la mañana, porque solíamos hablar a horas absolutamente ridículas. Y como las yo que no sé nunca de madrugar. Perdona yo, que no he madrugado en mi vida, Julio. Y bueno, y así poco a poco hubo un bache cuando llegó el verano, porque esto tenía que haber salido antes del verano. Y me dice, estoy saturada, no puedo. Y dijo, ya le he cagado, ya le he perdido. No, pero no. No, pues no, volvimos en septiembre, muy cuadrado, planificamos la semana y salió perfectamente en el nuevo plazo. Y como bien han dicho, y de verdad, para no enrollarnos más, para mí es un verdadero placer estar aquí en el tercer piso. Esta para mí ha sido la librería malagueña de referencia. Ha cerrado además mi librería en el Guadalhorce, nosotros venimos de la Oriel Grande, la única librería que quedaba, y hoy por hoy tener algo como esto para mí es un regalo. Esto es un paraíso absoluto. Pero para mantener paraísos hay que comprar libros. O sea, las editoriales no somos nada sin las librerías y las librerías no son nada sin las editoriales. Y los escritores no son nada si no tienen nadie que les dé un altavoz. Entonces, yo creo que sí, que realmente a través de la web, los que no den tiempo, a través de aquí ahora, pues conocer realmente el fruto del esfuerzo de Ana, que es la que realmente se tiene que pedir. Y yo sí pido un aplauso para Ana por todo el esfuerzo. ¡Hombre! Un breve espacio para la publicidad. Claro. Y si alguien tenía alguna duda sobre el libro... Manipulación completa. Ya pues ahora os va a contar esta señorita que ha crecido un montón desde hace un mes. ¡Qué barbaridad! Hace un mes que nos vimos, ¿no? Sí, aprox. Más o menos. Y ahora os va a contar ella. Yo me voy otra vez para el fondo. ¿Por qué tenéis que comprar el libro? Tienes 30 segundos. Ah, por cierto, una cosa que no hemos dicho, un capítulo fantástico que lo colamos al final porque se nos había olvidado y que yo creo que es de lo mejor que tiene el libro, es el elevator pitch. Sí, ¿no? Sí. Correcto. Ahí lo hemos clavado. Correcto. Digo, el que tenga la capacidad de en 2 minutos concentrar la exposición en su idea, ya sabes, tienes 2 minutos para hacer un elevator pitch del libro de tu madre. Bueno, pues para mí mi madre es todo. Para mí mi madre es un ejemplo a seguir cada mañana. A ver, obviamente como madre e hija que somos, pues tenemos nuestras peleas. Pero, a ver, es mi apoyo cada día. Es una persona que siempre está ahí, en la que puedes confiar. Y pues, muchas gracias, mamá, por esta vida. Te quiero mucho. Yo Felicidades por tu libro. ¿Y qué le decimos? Bueno, toda a comprar el libro de mi mamá, obviamente. Y pues, mamá, que puedes contar conmigo para que sigas adelante con tus sueños y que sigas haciendo cosas como tu libro, que yo sé que pues te ha costado mucho, pero que yo sé que tú puedes al final. Así que muchas gracias, mamá. ¡Oh! ¡Wow! Te amo. Lola acaba de ser contratada por la editorial de Proteo, Ediciones del Genao, y por la librería para vender siempre. Bueno. Después de esto, ¿qué se puede decir? Claro, es que ya, nada, vayan sacando la tarjetita. Hagan ustedes el favor. Que esta niña, si no, va a sufrir y tiene que tener una madre. Oye, muchísimas gracias ha sido un placer venir para aquí. mí porque, insisto,
Cuando estos días estábamos preparando la entrevista, yo recuerdo llegar esa tarde corriendo, porque fue una de esas tardes que había otra noticia y hubo que venir corriendo porque estaba ardiendo Proteo. Y nos encontramos gente llorando literalmente en la puerta, que nos transmitió esa emoción. Entonces, para mí, este es un ejemplo de resiliencia, que es lo que yo propongo en ese libro. Jamás me habría imaginado en esa tarde del año 2020, si no recuerdo mal. Año 2020. Que yo iba a subir al 3er piso con esto en la mano. Claro. Gracias a todos mis amigos, a mis amigas, a mi familia por estar aquí. Gracias a las personas que veo algunos rostros un poco desconocidos, pero han decidido estar aquí por entregarnos su tiempo. Y gracias sobre todo a ti, Héctor, por el cariño con el que has tratado esta historia desde primera hora. Es que lo merece. ¿Sí? La gente, además se nota que tú has leído, que sabes de dónde vienen las cosas, que no... Hay mucha gente que publica libros, ¿vale? Y deberían leer un poquito más. Nos ahorraríamos todos un proceso importante. Iría espacio y luz a las personas que de verdad tienen ideas que transmitir. Y más como es tu caso, que quieres ayudar a los demás a que transmitan la suya. Pues entonces yo creo que nada, blanco y en botella. Señores, muchísimas gracias. Denle un aplauso también enormísimo. A los que nos van a ver por YouTube, que van supuesto. a hacer mucho. Hacer favor de compartirlos, Comentar. Gracias. Gracias. Oye, ¿por qué no te pones ahí?